Saludamos a los desayunos, Albert Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llevamos varios días, casi una semana, un poquito más, desayunando con diversas informaciones relacionadas con el asunto del señor Bárcenas. ¿Usted se cree el presidente cuando dice que todo es falso? Bueno, todo es falso salvo alguna cosa, como dijo el presidente ayer, porque claro, ya hemos empezado a ver que algunos dirigentes del PP han validado algunos datos. Cospedal reconocía en la propia rueda de prensa que habían cosas ciertas y cosas falsas, y yo creo que Rajoy, en esos titulares que hoy llevan algunos periódicos, cuando dice todo es falso salvo alguna cosa, me imagino que es que hay una parte, según interpreto, que según él es falsa y otra parte que es cierta. Lo que pasa que lamentablemente no yo, sino la mayoría de españoles no nos lo creemos, y no nos creemos ayer al señor Bárcenas, entre otras cosas porque es el mismo señor que ha evadido más de 20 millones de euros del fisco, que tiene una cuenta en Suiza que dice que ha ganado con una cartera de valores y que no declaró en España, ni en la declaración de bienes que hizo al Senado, parece ser, ni en ningún sitio. Por tanto, el problema de este asunto es que hay muy poca credibilidad. Yo creo que Rajoy ha tirado una pelota hacia adelante, el PP se ha enrocado en una posición de huida hacia adelante, en intentar llevar una trinchera de rojos y azules otra vez, y de azules y rojos. Yo creo que Rubalcaba y el PSOE se suman a eso, y a mí lo que me preocupa en el fondo es que en España los dos partidos que han sido hasta ahora mayoritarios, ya veremos en un futuro, lo que tienen hoy encima es un atrincheramiento, una fórmula de hacer política que nos lleva a la batalla, ¿no? A trincherarse. ¿A quién te crees? ¿A Rajoy o te crees a Rubalcaba? Pues mire, yo la verdad es que teniendo en cuenta los precedentes me creo muy poco, y me parece que me pasa como a muchos españoles, ¿no? Hay quien pide dimisiones, adelantos electorales. ¿Qué pide Ciudadanos? Bueno, responsabilidades, limpieza, y caiga quien caiga. Y si se llama Rajoy, se llama Rajoy, si se llama Mato, si se llama Bárcenas, como se llame. Lo que pasa que a mí me parece que el PP tenía una posibilidad, que era hacer limpieza, asumir algunas dimisiones, hacer alguna investigación, enseñar más pruebas, y yo creo que la posición de Rajoy, que está salpicado por los presuntos papeles de Bárcenas en el país, pues al estar él en primera fila hace imposible esa posición de hacer limpieza, digamos, parcial en el partido, y eso supone que se enroca todo un gobierno, todo un partido, y en el fondo el presidente de gobierno. Por tanto, responsabilidades. A mí me parece que Rajoy, si no da la cara y se ampara en el ámbito solo judicial y no da responsabilidades políticas o explicaciones políticas, tiene los días contados. Y digo días contados porque me parece que es un gobierno que tiene que tomar muchas decisiones difíciles, que tiene que llegar a acuerdos con la oposición, y que tiene un gobierno de España en una situación muy delicada. No olvidemos que la situación económica y política es muy delicada. Por tanto, a mí me parece que responsabilidades tiene que haber, y no vale el mirar hacia otro lado y el decir que esto es una batalla, una conspiración entre el PSOE y el PP. A mí el PSOE y el PP me dan igual, y creo que a muchos españoles cada vez más nos da igual lo que diga el PSOE y el PP. Lo que nos preocupa es la corrupción institucionalizada, que no es el caso Bárcenas, sino es que salpica a todas las instituciones españolas, desde la Casa Real hasta la jefatura del gobierno, hasta los gobiernos autonómicos como en Cataluña, y eso es lo preocupante ahora, ¿no? Dice usted, no me importa el Partido Popular, no me importa el Partido Socialista. La posibilidad de pactos, y me refiero al pacto anticorrupción, después de ver que las relaciones entre unos y otros está prácticamente rota, aunque ellos dicen abiertamente que no, pero a la vista están los hechos. ¿A usted le parece que es peligroso esa ruptura entre los dos principales partidos si realmente quieren conseguir, aunque sea un acuerdo de mínimos, en un pacto anticorrupción? A mí me parece una grave irresponsabilidad lo que está haciendo el PP y el PSOE. Me parece una irresponsabilidad porque España necesita acuerdos, no trincheras. Yo creo que las dos Españas hay que enterrarlas y no volverlas a aflorar. Y por tanto esa posición de pelea continua cuando un país se hunde literalmente económicamente es muy irresponsable. Nosotros hemos propuesto un pacto anticorrupción, de hecho hemos impulsado desde Ciudadanos, hemos liderado algunas reuniones ya con algunos partidos, en este caso en el ámbito autonómico. Hay recelo, por otro lado hay voluntad, hay miedo también porque la prensa, la ciudadanía aprieta, ¿no? Hay presión social, pero a mí me parece que el problema de fondo es que no se lo creen. Es decir, nosotros lo que planteamos no es solo un pacto anticorrupción, sino planteamos una limpieza de la vida pública. Planteamos que hay que tomar pactos para de ahora en adelante, pero también limpiar lo que ha pasado. Un pacto anticorrupción no puede ser una manta que tape la corrupción del pasado. Un pacto anticorrupción no es una fórmula de no hablar ni de pedir explicaciones de lo que ha pasado en el caso Bárcenas, o en el caso ITV en Cataluña, o en el caso Palau, o en el caso Mercurio, o en el caso Campeón, o en tantísimos casos de corrupción. Es limpiar lo que ha pasado y tomar medidas de un futuro. Y finalmente, me parece que tiene que estar además enmarcado en una segunda transición, una transición más ciudadana y menos de partido, de una gran reforma del sistema político español que va más allá incluso de la corrupción. Es una reforma del sistema político desde la ley electoral a la ley de financiación de partidos, pasando por la despolitización de los órganos de control o la separación de poderes. Hay casi que refundar este país, mantener lo que ha funcionado bien, que hay cosas que han funcionado, y reformar todo aquello que no ha funcionado. Si esto no lo ven los partidos que han gobernado España,
nos van a llevar, insisto, a una batalla de trincheras, pero a ver quién les sigue. Yo creo que cada vez menos españoles les va a seguir en ese atrincheramiento, ¿no? Entiendo que sus propuestas se enmarcan en esa regeneración política que tantos ciudadanos están reclamando. No sé si ha tenido la oportunidad de escuchar esa propuesta que hacía hasta el propio presidente de Extremadura, el señor Monago, de listas abiertas, limitación de mandatos a 8 años. ¿Ustedes van por esa línea? Sí, la verdad es que estamos satisfechos desde Ciudadanos en una cosa, ¿no? Que hace 6 años, cuando nació nuestro partido, precisamente hacíamos propuestas como estas, hasta fecha de hoy, pues hemos tenido siempre el voto en contra de todos los partidos mayoritarios, y ahora, gracias a la presión social, a los escándalos que están saliendo, a las portadas de los periódicos, hay algunos políticos que, aunque sea para poner el parche, se suman a eso. Yo no espero que esos políticos, esos partidos de golpe y porrazo pasen a creer en esos principios, pero sí que espero que con la presión de las urnas, con la presión de la calle y los ciudadanos, con la presión de los periodistas, con la presión en definitiva de la opinión pública española, se den cuenta que tienen que hacerse el harakiri. El harakiri me refiero a lo que aquí pasó con las Cortes franquistas, hablando de las distancias, lógicamente, que es que en un momento dado un régimen determinado dice: esto está agotado, hay que abrir la puerta a una reforma. Bueno, pues en la partitocracia, el sistema en el que 4 secretarios generales deciden todo en este país, y cuando digo todo me refiero a todo, pues se ha acabado, y hay que ir a un modelo en el que los ciudadanos y los representantes públicos tengan una relación directa, sean los protagonistas de la vida pública, haya una accountability, haya una rendición de cuentas periódica, y me parece que ese modelo tiene que alejarse mucho del populismo, pero también tiene que alejarse mucho del modelo actual. Hay que buscar un equilibrio veraz, real, posible, y yo creo que solo hace falta voluntad política. Veremos si estos partidos lo hacen solo por la presión de las portadas o lo hacen realmente porque quieren, pero en cualquier caso que se hagan. Unas portadas que, como le preguntaba al principio por el asunto del señor Bárcenas, hoy también las portadas hablan de otro asunto. Muchas veces cuando hablamos de la corrupción ya no hablamos casi de siglas, porque prácticamente, lamentablemente afectan a varios partidos. En este caso, el asunto de las ITV, el asunto de Oriol Pujol. Ayer hizo precisamente unas declaraciones y dijo que si realmente se confirma esa imputación, él se va a apartar. ¿Qué le parece? Pues me parece lo lógico, es decir, me parece lo lógico, y creo que en eso, en una parte del punto del pacto anticorrupción que hemos hablado también con Convergencia, con el PSC, también con Esquerra, y vamos a hablar esta semana también con Partido Popular y Izquierda Unida Iniciativa, lo que queremos plantear es precisamente que hay un momento del proceso judicial donde le pase a quien le pase, sea del partido que sea, todos actuemos de la misma manera. ¿Usted por dónde está en poner el límite? Pues yo creo que, primero, delimitar a casos de corrupción me parece lógico, es decir, estamos hablando de aquello que afecta a la vida pública, por tanto, corrupción política, delitos económicos, me parece que un catálogo de delitos estaría bien. Segundo, aquí hay un debate entre imputación y procesado. La imputación es, precisamente, cuando le llaman a declarar con un abogado, en un garantía procesal, y luego está cuando a alguien le procesan. Nosotros planteamos que esa la imputación por un motivo, porque en el momento en que se investiga, en el momento en que se llama a declarar, en el momento que hay unos indicios y les atribuyen unos delitos, en ese momento esa persona, lamentablemente, aunque judicialmente se tiene que defender y tiene derecho a hacerlo, también tenemos derecho en general en las instituciones a que no se salpique pues a un parlamento, a un ayuntamiento o a las Cortes. Entonces, en ese campo no hay que aferrarse, como me parece bien si Oriol Pujol lo hace, creo que todos deberíamos hacer lo mismo en ese caso, no hay que aferrarse a un puesto. Oiga, las listas, ustedes se presentan, dura 4 años o menos una legislatura, usted se presenta, si es imputado y está investigado, pues apártese. Si luego es absuelto o ni siquiera es procesado, pues preséntese en las siguientes elecciones. ¿Cuál es el elemento que falta ahí? Seguramente la restitución también del honor de las personas que acaban, de alguna manera, pues vapuleadas por la opinión pública, y luego no hay un resarcimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que pactarlo también, pero insisto, en el momento en que se salpica la imagen de una institución, el Parlamento de Cataluña, se imputan a Oriol Pujol finalmente, a Crespo, al exalcalde de Lloret, Falcó, que ya está imputado, Daniel Fernández, que ya está imputado, vamos a tener a principales portavoces de partidos importantes imputados en procesos de corrupción política. Yo les deseo, de verdad deseo que sean inocentes, de verdad deseo que se defiendan judicialmente, y lo mejor, de verdad, porque es bueno para todos que haya menos corrupción, pero también creo que tenemos derecho, insisto, a que en el Parlamento de Cataluña pues se sienten los menos imputados posible, o ninguno, y en ese caso es un acuerdo político, ¿no? Al hablar de corrupción, los ciudadanos piden cuentas claras, transparencia. ¿Cómo se financia su partido? Pues mire, la verdad es que con dinero público, porque nuestro partido pues recibe unas donaciones, unas subvenciones, mejor dicho, públicas. En función de votos, en función de los votos, los grupos parlamentarios, que debe ser
pues en torno al 60% más o menos. Ahora, por cierto, nosotros hemos sido, creo que el único partido que ha publicado sus cuentas en esta campaña electoral, las publicamos, vamos a hacerlo periódicamente, vamos a incorporar en esas cuentas, como ya hemos hecho, nuestros créditos no condonados por entidades financieras. Digo no condonados porque la mayoría de partidos le perdonan la deuda, cosa que no le pasa a ningún ciudadano español o a ningún empresario, ¿no? Entonces, se trata de ser transparentes, de poner las cuentas allí y, por tanto, bolsillos de cristal, ¿no? Que dicen, yo, por ejemplo, como candidato me he presentado, colgué en mi blog mi patrimonio, mis deudas, que es más deuda que patrimonio en muchos casos, porque cuando la gente se hipoteca en este país tiene más hipoteca que patrimonio si eres joven, sobre todo. En cualquier caso, no solo hay que no serlo, sino parecerlo. Y yo creo que en este momento es importante, y algunos dirán, ¿es exagerado publicar tu patrimonio? Pues no lo sé, pero creo que hay que hacerlo porque me niego a pensar, como veo en las encuestas, que el 85% de españoles piensan que los que estamos en política estamos para robar o para forrarnos. Entonces, como yo no vengo a esto, ni la mayoría creo que tampoco, lo que hay que hacer es hacer gestos, cambios, reformas que lo permitan. Y en el campo de la financiación de partidos, algunos dicen, y yo creo que injustamente, o de una manera de mala fe, dicen, los partidos están insuficientemente financiados. Eso es mentira. Los partidos tenemos dinero de sobra de la administración pública y algunos muchas donaciones, muchas, para financiar una campaña electoral. Lo que pasa es que hay que hacer campañas con menos dinero. Lo que pasa es que no hay que saltarse la ley. Lo que pasa es que uno tiene que hacer la campaña pues con lo que dicen las leyes. Entonces me parece que es una falsedad decir, no, es que tienen que haber maletines y comisiones porque si no, no llegan. Oiga, mire, nosotros hemos hecho una campaña con menos de 300.000 euros y hemos triplicado los votos. Entonces yo creo que no se trata tanto de grandes meetings ni de grandes actos, se trata de buenas ideas, llegar a la gente y hacer una campaña cumpliendo la ley. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Usted dice, hemos publicado las cuentas, ¿las auditan también? Bueno, nos las auditan en ese caso dos veces, la Sindicatura de Cuentas Autonómica y el Tribunal de Cuentas a nivel nacional. Entonces estamos doblemente auditadas y además nosotros a nivel interno tenemos una comisión de control económico que además nosotros hemos planteado en el Pacto Anticorrupción que no solo sea de control económico, sino sea también de control a los cargos públicos. Nosotros ahora mismo, precisamente ayer tuvimos ejecutiva del partido y yo lo que planteo a mis compañeros es en la línea de ser y parecerlo, pues hacer una declaración de bienes igual que hacemos ante la mesa de un parlamento o de un ayuntamiento, protocolarizarla ante un notario, que todo quede constancia, que todo el mundo sepa lo que hay, que todo el mundo sepa cuánto tiene cada uno antes y después de un cargo, insisto, no porque tenga sospechas de mis compañeros, pero sí que quiero que sea una cosa objetiva, no una opinión. Y por tanto, si todos hiciéramos lo mismo, si todos publicásemos las cuentas, que yo creo que debe ser obligatorio por ley, si todos hiciéramos primarias como hacemos nosotros o otros partidos, si todos abogáramos por unas cuentas que no tienen que tener más dinero, sino hacer las campañas con menos dinero, si eso lo hiciéramos todos, a mí me parece que una parte del problema, no todo, una parte de este problema no estaríamos con estas portadas, ¿no? Y luego está otra cosa, si me permites, que es el enriquecimiento personal de algunos. Es decir, aquí estamos hablando de financiación ilegal, pero también se están viendo algunos casos de señores que se llevan el dinero en los bolsillos y señores que tienen cantidades astronómicas en cuentas en Suiza o en Liechtenstein o no sé dónde. Entonces me parece, cuidado, aquí estamos pasando una barrera ya, no es solo un problema de financiación de partidos, es un problema también de ladrones o de presuntos ladrones. Entonces son dos campos distintos y creo que hay gente en este país que tiene un poder tremendo precisamente porque el sistema de partidos le otorga un poder tremendo, ¿no? El mes pasado en la Cámara Catalana, en el Parlamento, se aprobó una declaración de soberanía. Usted, contrario desde el principio de ese debate, después de que salió esa declaración, ¿entiende que el Gobierno no ha dado un paso y haya llevado esa declaración al Tribunal Constitucional? No lo entiendo, y no lo entiendo yo, y creo que la Abogacía del Estado, por lo que se ha publicado, pues su criterio también es favorable a que se recurra, ¿no? Dijo que era recurrible por parte del Gobierno. Es decir, el Gobierno, nosotros nos parece que el Gobierno de España debe hacer cumplir las leyes. Es evidente que una declaración de soberanía territorial en una Cámara Autonómica pues no tiene cabida, choca contra el primer artículo de la Constitución, que es que la soberanía reside en el pueblo español y no en los territorios, y nos parece que el Gobierno debe recurrirla. Otra cosa es lo que esperes de la sentencia. Nosotros lo que esperamos de esa sentencia del Constitucional es, primero, que la declare nula, porque creemos que no puede tener efectos jurídicos, y segundo, si no los tuviera, que yo creo que puede desplegarlos, si no los tiene, que el tribunal diga no tiene efectos jurídicos. Lo importante es que el Constitucional, el máximo órgano que tiene que juzgar eso, y no el señor Gallardón, sino el Constitucional, diga, esta sentencia dice que la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña no tiene ni desprende efectos jurídicos, o es nula. A mí me parece que eso es necesario. Por tanto, apremio, de hecho, Ciudadanos fue el único partido que pidió expresamente y formalmente al Gobierno por escrito, alegando esa necesidad, y yo espero que el Gobierno no duerma el tema. Creo que este viernes se esperaba que hubiera una posición de Gobierno, no la ha habido finalmente.
pues sinceramente creo que los problemas no se solucionan dejándolos encima de la mesa. Y dígame una cosa muy breve, sobre el calendario 2014, ¿usted cree que se va a celebrar esa consulta o va a ser el año de unas elecciones anticipadas? Pues mire, yo espero y creo que una consulta que esté fuera del ámbito constitucional y del Estatuto de Cataluña no tiene cabida en un Estado de Derecho. Por tanto, en la línea que le decía ahora, espero y confío, no creo que pueda ser de otra manera, que nadie pueda poner a trocear la soberanía nacional y hacer referéndums fuera de la ley. Espero que no se produzca. En todo caso, siempre he dicho que en el debate parlamentario, en el Congreso, en las Cortes, se puede debatir de todo lo que sea competencia, que el señor Duran Lleida, que defienda la independencia de Cataluña, el señor Duran Lleida o el señor Bosch en las Cortes, que se haga un debate, que se vote, y que si pierde la votación también acepte las reglas de juego. Es decir, a mí me parece que en democracia se puede hablar de todo dentro de la ley. Fuera de la ley no hay debate, es decir, simplemente es la aplicación de la ley. Yo espero que no se produzca y que el Gobierno en todo caso en su momento la suspenda, pero insisto, hay que hacer cosas por el camino, como evitar que declaraciones de este tipo pues cojan vuelo. Más preguntas, cuestiones a plantearle hoy a Albert Rivera por parte de nuestros analistas. Anabel. Sí, buenos días, señor Rivera. Buenos días. Tomando la última parte de lo que acaba de decir, ¿usted no cree incluso conveniente no cercenar el debate y que llegue a las Cortes, que llegue al Congreso de los Diputados esa declaración? Bueno, en el caso del plan Ibarretxe está tasado además constitucionalmente, puede llegar en forma de proposición de ley y que venga ya no ni siquiera el señor Duran Lleida, sino el propio presidente, el señor Mas, a defenderlo. ¿Usted es partidario o no? Sí, sí. O lo más razonable sería que ventanas abiertas, que se debate y que se vote luego, claro. Exacto. Que se vote. No, yo soy partidario de que se pueda debatir. No es mi prioridad, como les decía, son otras políticamente hablando. O sea, hay 6 millones de parados en España, pero bueno, si el señor Mas cree que su prioridad es esa, y en España la soberanía reside en los ciudadanos españoles y por tanto en las Cortes, que en las Cortes se pueda debatir de eso. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que un debate monográfico, un pleno solicitado expresamente para debatir eso. Que eso luego tiene una votación presuntamente en contra de ese debate. Bueno, oiga, es que es la democracia. Yo pierdo muchas votaciones en el Parlamento catalán. Perdone que le interrumpa. Sí, ¿Usted cree que las cosas van por ahí o no? ¿O no, todo? No va por ahí. Yo creo que a diferencia del modelo escocés o el modelo del Quebec, este proceso es más parecido al modelo, entre comillas, del Kosovo, ¿no? de la declaración unilateral. ¿Por qué? Porque ellos hacen una declaración diciendo nosotros no pertenecemos al pueblo español o la soberanía reside en este territorio, no en todo el territorio. Por tanto, de momento ya rompen las reglas de juego. En cambio, en los modelos como el escocés es el pueblo soberano de Reino Unido, sus gobiernos y sus partidos que deciden cómo, de qué manera y tal. De todas maneras, yo creo que ese referéndum no se debería hacer por un motivo claro. Primero, porque está fracturando en dos a la sociedad catalana. Hablo del porqué, ¿no? Se fractura en dos a la sociedad catalana y se está viendo que está el Parlamento partido en dos partes prácticamente. Estamos viendo además un debate con una situación política y económica que va por otro lado, que va por la reforma de España, una reforma global de España. Y tercero, porque ese debate, insisto, no se puede llevar a cabo si no es nunca se llevaría a cabo en un hipotético caso solo con el visto bueno del Congreso, del Gobierno, convocado por el Rey. O sea, nada que ver con el proceso que están abriendo ahora mismo en Cataluña. Edurne. Ustedes piden una gran reforma del sistema político español, acabar con la partitocracia y grandes pactos. Y en el contexto de ese discurso mi pregunta es, ¿por qué ustedes que piden todo eso no son capaces de llegar a un acuerdo con UPyD, que es un partido que muchos entendemos defiende exactamente lo mismo que ustedes? ¿Por qué no han llegado a ese acuerdo UPyD y Ciutadans? ¿Por qué ustedes no forman el mismo partido si defienden lo mismo? Pues yo creo que la pregunta es muy sencilla, porque UPyD no ha querido. Es decir, está escrito, está en la hemeroteca, lo han dicho hasta 3 veces. Nos han negado hasta 3 veces, podemos decir. Por tanto, que no lo digo con toda la cordialidad. ¿No su visita a Madrid? No, pero si es que no hay nada, o sea, con quien no quiere hablar no hay nada que hablar. Es decir, se puede hablar con la gente que quiere sumar, que quiere llegar a acuerdos. Yo creo que este tsunami de reformas democráticas que tiene que llegar a España, y va a llegar más pronto que tarde, estoy convencido, tiene que ir más allá incluso de las siglas de un partido. Lo importante son las ideas, lo importante son las personas y sobre todo pensar en el pueblo español en su conjunto, no pensar en las siglas de mi partido, del otro, el de enfrente. Y yo creo que esa es la generosidad que formó parte también de la buena parte de la transición, que ahora hay que hacer esa otra transición más ciudadana, quizá menos de partido, menos atado y bien atado. Estamos en otro momento político, la gente que hemos nacido en democracia, pues hay cosas que no nos las van a vender por el miedo a lo que había antes o la dictadura, sino que nos tenemos todos juntos, la generación que nos llevó a la transición y la actual, debemos llegar a un acuerdo para reformar nuestro país. Yo tengo esperanzas de que todo esto sirva
aunque solo sea para eso, para que la mayoría de españoles reflexionemos de qué queremos ser de mayores como país. Y en eso nosotros ponemos nuestro granito de arena, que es ideas, reformas. Si ahí van a haber más partidos, menos, yo creo que tenemos que estar casi todos. Es decir, lo bueno sería un gran acuerdo de Estado, una especie de reforma controlada desde el del Estado de Derecho. A mí lo que me da miedo es que esto que estamos viendo no se vea la necesidad de reforma y esto estalle. Es decir, yo creo que es mejor una reforma del sistema dentro del Estado de Derecho, con reformas votadas por ley, con una reforma en las Cortes, con un gran pacto de Estado. A mí me parece mucho mejor ese modelo, que no es un modelo de ruptura absoluta, sino en todo caso de reforma, que en un modelo en el que la gente se eche a la calle, en el que los gobiernos sean superados y en el que tengamos un polvorín. Me parece que es mucho más razonable hacerlo de esa manera, ¿no? José Antonio. Sí, señor Rivera, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el procesamiento y la imputación del número 3 de Convergencia y Unió, que es el señor Oriol Pujol. Además, el Delfín, o el número 2, el señor Artur Mas. Él ya ha venido a decir que es digamos, una represalia por el proceso soberanista o separatista que ha iniciado su partido. ¿De verdad usted también cree que la Fiscalía Anticorrupción está siendo utilizada para frenar el proyecto soberanista, o es simplemente que los nacionalistas, como han hecho en otras ocasiones, se envuelven en la señera para tapar no solo sus carencias, digamos, políticas o ideológicas, sino también alguna que otra, digamos, mancha por corrupción? ¿Qué opina usted al respecto? Hombre, a mí me parece, yo escuchaba las declaraciones de Pujol y pensaba, a lo mejor es que se heredan, ¿no?, los argumentos también de padre a hijo, ¿no? Lo digo porque Pujol con Banca Catalana dijo exactamente lo mismo en aquel momento sobre la autonomía de Cataluña, contra Cataluña, el famoso contra Cataluña. Mire, yo pienso que la Fiscalía Anticorrupción es contra la corrupción, no contra una autonomía, ni contra una identidad, ni nada. Eso es contra la corrupción. Y por tanto, el caso Clotilde, el caso ITV, el caso Bárcenas, no tienen componentes identitarios, tienen componentes de lucha contra la corrupción, y así lo quiero creer. Me parecería absurdo lo contrario. Lo que sí que se preguntan muchos españoles, y seguramente en Cataluña en particular, es por qué algunas cosas que llevan muchos años hablándose, conociendo, con rumores en la sociedad catalana, ahora, tan tarde, aparecen. Es decir, la pregunta que se hace mucha gente es, bueno, ¿y por qué no fue antes, no? ¿Por qué se demoran algunos procesos? ¿Por qué algunas investigaciones no han llegado hasta ahora? Bueno, eso sí que es una pregunta que se hace mucha gente, pero yo no me la hago preguntándome, pensando que un fiscal está prevaricando o un juez está prevaricando. Yo lo que me pregunto es si eso ha tardado tanto tiempo, si tenía algo que ver con los pactos entre PP, PSOE, Convergencia y otras historias, que es lo que mucha gente puede sospechar. Pero desde luego el argumento de contra Cataluña hoy no vale. Para mí contra Cataluña es el 3%, contra Cataluña es robar, contra Cataluña es conceder ITVs presuntamente a cambio de otras cuestiones, maletines, algunos concejales que pactan con la mafia rusa aparentemente. Eso sí que hace daño a la imagen de Cataluña y no precisamente pues que una fiscalía actúe. Me parece que en un Estado de Derecho no se pueden alegar esos argumentos. Agradecemos a Albert Rivera que haya desayunado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Española. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Son las 10 de la